Hola a todos. Seguimos contando las experiencias de misión en Ecuador y continuamos con la etapa pasada en Playa Prieta, una zona rural de Manabí, la costa del Ecuador. La última vez, si recuerdan, hablamos de la muerte de uno de nuestros alumnos, Luis Ángel, que con 12 años, el Señor pues lo llamó antes de que él hubiera experimentado quizá el mal, ¿no? Antes de que se hubiera metido en una vida alejada del Señor y inmersa en el pecado. Pero no siempre fue así con todos los alumnos. El Señor también nos permitió el sufrimiento, a veces de ver cómo chicos que se habían educado con nosotros comenzaban a tomar caminos alejados del Señor. Hoy les voy a hablar de Yamil, alumno que estuvo con nosotros desde pequeñito. Yo creo que entró en la escuela cuando tenía 7 años, 8 años, y cursó con nosotras en la unidad educativa Sagrada Familia en Playa Prieta pues todos los años de la educación básica y del bachillerato. Cuando él era pequeño era un niño pues era muy bueno, era muy inocente, era un poco gordito y estaba acomplejado con eso. No se sentía capaz muchas veces de formar parte del grupo del resto de los alumnos. También quizá porque destacaba por su bondad y por su inocencia, y cuando son niños, pues muchas veces en lugar de sentir como la atracción hacia los otros niños buenos, hacia los otros niños inocentes, pues parece que siempre o con mucha frecuencia toma liderazgo precisamente el que tiene un comportamiento menos adecuado. Entonces Yamil era un niño estudioso, sacaba muy buenas notas, estaba muy unido a su madre, a su padre, pero en lugar de hacerle sentir eso como feliz, pues a veces se le veía triste porque él creía que esa bondad y esa unión con la familia y ese esfuerzo en ser responsable en los estudios de alguna forma le alejaba de los otros chicos. Entonces, según fueron pasando los años y iba creciendo, dio el estirón, se hizo un joven muy guapo, muy atrayente, y empezó a intentar imitar pues la actitud de los otros. Aunque él tenía una tendencia, yo creo que natural, a esforzarse en el estudio y además era muy inteligente, parecía que luchaba contra eso para ser, entre comillas, como los demás. Y dejó de sacar buenísimas notas, siempre aprobaba porque solo con la explicación de la clase ya se quedaba con las cosas, pero ya no hacía el esfuerzo. Sí, había bajado los brazos y casi yo diría que se esforzaba en lo contrario. Como vemos, todos los jóvenes en todo el mundo, da igual dónde estén, pues tienen la misma tendencia del deseo, como lo tenemos todos, del deseo de ser queridos, del deseo de formar parte de un grupo, y a veces pues eso les hace incluso luchar contra su propia personalidad, contra sus inclinaciones normales, naturales, para hacerse como los demás, ¿sí? Para sentirse parte del grupo, para sentirse aceptado. Y eso que en cierta medida nos afecta a todos, da igual la edad, es mucho más fuerte en la época de la adolescencia. Entonces, Yamil en la adolescencia empezó a dar ese bajón moral, diría yo, y a pues tomar actitudes no correctas, ¿sí? Empezó a ser más perezoso, empezó a ser más contestón, más desobediente, pero a la vez que hacía eso, ejercía un liderazgo, ¿no? Y ya era como el cabecilla de la clase. También de pequeño él tenía una sensibilidad muy grande hacia las cosas de Dios, sentía mucha atracción hacia la oración, hacia la virtud, pero también eso lo fue abandonando, ¿no? Entonces empezó a alejarse de alguna medida de los sacramentos, se confesaba con menos frecuencia, y así pasó unos años hasta llegar a primero de bachillerato, yo creo que fue o segundo de bachillerato, que ese año quisimos hacer la consagración de los 9 primeros viernes de mes al corazón de Jesús. Y Yamil, curiosamente, pues lo vivió muy bien, sí que se esforzó en hacer ese año los 9 primeros viernes de mes. Yo creo que conocen esta consagración al corazón de Jesús, las promesas que da el Señor, y entre
pues todos esos regalos que el corazón de Jesús quiere darnos a través de esa práctica de devoción de los 9 primeros viernes de mes, que consiste en, durante 9 meses, el primer viernes de mes, confesarse, comulgar, sí, ofreciéndolo en reparación al corazón de Jesús por todas las ofensas que recibe. Y pues hay unas promesas muy bonitas de que el Señor reinará especialmente en ese corazón, de que, bueno, muchas gracias, pero una de ellas es la de que no permitirá que ese alma pues muera sin el auxilio de los sacramentos, sí, que muera en pecado mortal. Entonces, bueno, pues todos los alumnos de ese curso hicieron los 9 primeros viernes de mes. Incluso un mes coincidió que no había clase el viernes y todos hicieron el esfuerzo de coger un autobús, de irse a la ciudad, a Puerto Viejo, para poder asistir a una misa y continuar hasta cumplir los 9 primeros viernes. Ya acabó ese año, primero de bachillerato o segundo, y en el último año Yamil volvió de nuevo como a aflojar, a bajar los brazos y a alejarse un poco y mucho del Señor. Terminó el colegio, comenzó la universidad y continuó pues con unas malas amistades y en ese camino de lejanía del Señor. Curiosamente no perdió la fe, él nunca negó en cuanto a creer en la existencia de Dios. Tampoco tenía un rechazo a la Iglesia. Me comentaban sus compañeros que cuando en grupos de WhatsApp o no sé, de otras maneras, había personas que ponían comentarios opuestos a Dios y a la Iglesia, Yamil rebatía desde la verdad, porque tenía buena formación, rebatía y no dejaba que se hablara mal del Señor o de la Iglesia, o sí, en su presencia. Entonces esa rectitud de alguna forma al menos sí que la conservó. Yo había estado los 8 años y medio en Manabí, en Ecuador, y me volví a España. Ya no supe más pues de este chico, y a los 3 años de estar aquí en España, en la diócesis de Alcalá, regresé de nuevo a Ecuador, esta vez a Guayaquil. Sí, estaba en mi primera semana, yo creo, de estar en Guayaquil, y un día al salir de la misa recibimos una llamada y era Carlos Javier, que era un alumno, un antiguo alumno, también compañero de Yamil. Entonces él me pidió oraciones, dijo: hermana, Yamil acaba de tener un accidente de moto y está en el hospital, está en la UCI, ha entrado en coma y está muriendo. Entonces, bueno, pues le animé a que fuera rápido a la parroquia y pidiese a un sacerdote, un siervo del hogar, que fuese al hospital a ver si podía darle la unción de enfermos. Carlos Javier fue a hablar con el padre José Javier. El padre José Javier inmediatamente se fue al hospital. Contra todo pronóstico consiguió entrar en la UCI, y cuando llegó, que Yamil estaba en coma, el padre le dijo: Yamil, tú eres alumno de la Sagrada Familia, tú eres de la Virgen. Y en ese momento pues Yamil recobró la conciencia, recibió la unción de enfermos, consciente de lo que estaba recibiendo, y una vez que terminó cayó de nuevo en coma y al poquito tiempo pues murió. Al día siguiente, uno de los alumnos, compañeros de él, me llamó por teléfono y me dijo: hermana, mire, hemos estado hablando todos, estamos muy impresionados con lo que le ha pasado a Yamil, pero nos hemos acordado de que Yamil había hecho muy bien el año que hicimos los 9 primeros viernes de mes. Y para mí fue un consuelo enorme de decir: bueno, este chico se alejó del Señor, él sí falló, de alguna forma no fue fiel al Señor, pero el Señor siempre permanece fiel a sus promesas. Y eso era lo que los chicos me querían transmitir. Estaban muy impresionados de ver cómo, aunque en el recorrido de la vida este joven, bueno, pues tuvo sus caídas, tuvo su alejamiento del Señor, quizá pues influenciado por otros o por el miedo de sentirse solo, el motivo pues lo juzga solo el Señor. Pero aunque él había tomado ese camino de lejanía del Señor, lo precioso es que el Señor no se alejó de él. Sí, el Señor permaneció fiel a las promesas, siempre permanece fiel a las promesas. Entonces eso para los chicos fue como una luz muy grande de darse cuenta del amor y de la fidelidad de Dios.
Y para nosotras, pues para las hermanas, también el consuelo de ver que quizá nos hace sufrir en algunas ocasiones el darnos cuenta que los niños y los jóvenes a los que les hemos estado tanto tiempo como hablando de Dios, intentando hacer que conozcan a Dios, que incluso han llevado un camino bueno, bien recorrido, pues llega un momento que parece que se alejaron del Señor y que todo ha sido tirado por la borda. Y puede una llegar a creer, o por lo menos plantearse la tentación de decir, ¿y sirve de algo? Si sirve de algo estar acompañando a estos chicos con todo el esfuerzo durante tantos años para que luego tomen un camino de escape, de alejarse de Dios. Y cuando el Señor nos permite ver pues que en la muerte de un alumno de la Sagrada Familia coge todo lo posible para poder de nuevo acercar este alma a Él antes de su muerte, pues te hace ver como nada de lo que se siembra se tira, nada de lo que se siembra es perdido, ¿sí? Sino que todo lo que se siembra en el corazón de los niños, todo lo que se siembra en el corazón de los jóvenes, a algunos les servirá para una vida de, pues sí, de virtud y de santidad, a otros quizá pues sean pues presa también de las tentaciones y del pecado, pero aquello que recibieron no dejará de dar fruto, no porque nosotros seamos fieles, no porque nosotros seamos buenos, sino porque Él es fiel, porque el corazón de Jesús, cuando promete algo, no se echa atrás en su promesa. Dice la Escritura, aunque vosotros seáis infieles, Dios permanece fiel, porque no puede negarse a sí mismo. Entonces, qué consuelo poder contar con esta fidelidad del Señor. Esto no quiere decir que uno se descuide y diga, bueno, no importa cómo vivo como me da la gana y ya está, luego ya el Señor se las arreglará para que a última hora me arrepienta y vaya al cielo. Eso no es así. Normalmente uno muere como vive. Cuando uno vive buscando el agradar a Dios, pues normalmente la muerte le va a encontrar así. Cuando uno vive de espaldas a Dios, normalmente la muerte le va a encontrar así. Pero bueno, pues tenemos el consuelo también de ver cómo la misericordia es tan grande, la misericordia del Señor, pues que si esa lejanía de Dios ha sido fruto de una debilidad o de lo que sea, bueno, el Señor sí que tiene muchas veces ese modo y ese camino de hacer que este alma que le perteneció, que este alma que le hizo tantas oraciones, que este alma que se consagró a Él, de alguna manera pues no pruebe la muerte eterna. Pues recibió la unción de enfermos, recibió la absolución sacramental y yo espero, imagino, que el corazón de Jesús pues fue a recibir a este alumno. Pues esto es todo por hoy. Dios les bendiga.